¿En qué consistió la crisis de 1870-1895 aproximadamente? Es como algunos la consideran la primera gran depresión del sistema mundial capitalista. Por una cuestión de cercanía y de impacto y también de representación por diversos medios, en esto también tiene que ver la magnitud y la llegada y la evolución de los medios de comunicación para el momento en que sucedió. La cobertura de la crisis del 30 del siglo XX fue muy superior. Es como la primera gran crisis capitalista que es cubierta con una amplia diversidad de medios, y esto ha permitido que quede una cantidad de registros que no se digamos, que no se encuentran para la gran crisis anterior a esta, y que es realmente la primera gran depresión de largo plazo del sistema capitalista, la primera fase recesiva larga de un ciclo del sistema capitalista, que es la de fines del siglo XIX, que es una crisis de acumulación. ¿Por qué? O crisis de acumulación o valorización, que fue consecuencia de un prolongado periodo de crecimiento sostenido de la inversión y de la productividad por encima de las posibilidades de absorción de la demanda. O sea, había un nivel de demanda que en la intensificación de la competencia capitalista dentro del centro del sistema mundial, es decir, fundamentalmente Europa en general, sobre todo Europa Occidental y los Estados Unidos, habían generado incrementos de la productividad y niveles de inversión que generaron una sobreproducción, ¿no? Una sobreproducción, pero además no solo sobreproducción, sobreinversión. O sea, en un momento determinado, la competencia era tan aguda que los precios comenzaron a caer de manera sistemática, y junto con los precios, las ganancias, ¿no? La tasa de ganancia. Recordemos, la plusvalía se genera en la esfera de la producción, pero tiene que realizarse en la esfera de la circulación, es decir, en el mercado, donde mediando el mecanismo de formación de precios por oferta y demanda. Ahora, si los productos no se venden, no se realiza la plusvalía y por lo tanto no hay ganancia. Eso es un problema de valorización. Por eso hablamos de una crisis de valorización, ¿no? Hay por un lado crisis de realización, pero por otro lado también crisis de valorización. Porque crisis de realización pura es lo que hubo en la década del 30. Simplemente los productos no se consumían. Ahora, en el caso de la crisis del siglo XIX, de este periodo del siglo XIX, no es simplemente una crisis de realización, más que nada una crisis de valorización. ¿Por qué? Porque se agotan las posibilidades de inversión rentables dentro de un espacio económico, dentro de los mercados de las sociedades capitalistas del centro, ¿no? Fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos. Se agotan las posibilidades de inversión en ese espacio. En la medida en que los niveles de inversión se sostienen, lo que está sucediendo es que se están haciendo grandes inversiones en sectores que ya no representan, digamos, ya no tienen tasas de rentabilidad que permitan compensar esas inversiones, digamos, mejor dicho, que se recupere la inversión y que se reproduzca de manera ampliada el capital, sino que lo único que se hace es intensificar la competencia y generar crecientes caídas de la tasa de ganancia. El problema es que el mercado, en este caso, es que el mercado ya se volvió inflexible. Digamos, la demanda
no logra ajustarse al incremento de la oferta, pero sobre todo al incremento de la inversión. No hay nuevas oportunidades en lo inmediato, nuevas posibilidades de inversión que permitan que, que toda esa masa de capital dé lugar a negocios, digamos, nuevos negocios rentables. Hay que buscar, entonces, ¿qué sucede? Bueno, hay que salir a buscarlo afuera. Lo que comienza a plantearse es esto, hay que salir a, bueno, si dentro de en nuestros mercados están agotadas las posibilidades, hay que salir a buscar estas oportunidades afuera. Sin embargo, en la década del 60-70, por cuestiones coyunturales, va a haber una interrupción de las posibilidades de inversión a nivel internacional. A partir de lo cual, se van a tomar, las potencias capitalistas van a tomar una serie de decisiones que, junto con una diversidad de políticas tomadas por un lado por la burguesía y por otro lado por los estados, van a terminar configurando la nueva etapa. Entonces tenemos crisis de valorización por un crecimiento sostenido de la inversión y de la productividad por encima de las posibilidades de absorción de la demanda, con muy pocas o nulas posibilidades de llevar adelante una reducción de costos adicional, en un contexto de salarios inflexibles, porque si de por sí no eran salarios, digamos, eran salarios con una media, digamos, por encima, digamos, apenas por encima de lo necesario para su reproducción. Por otro lado, estábamos en los inicios de la organización de los trabajadores, estamos en los inicios o en la primera etapa de formación del movimiento obrero, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos, bajo la forma del sindicalismo de oficio. Por lo cual los salarios eran inflexibles a la baja, y esto se suma al problema de la reducción de costos, de la imposibilidad de reducir costos. Por otro lado, tenemos agotamiento de las oportunidades de inversión a nivel local y una interrupción coyuntural por por limitaciones de orden político-militar de las posibilidades de inversión internacionales. La salida de la crisis va a involucrar un conjunto de acciones que podemos resumir en políticas comerciales proteccionistas, promoción de la concentración económica, introducción de la racionalización productiva y, sobre todo, la expansión colonial y la salida de los capitales a la búsqueda de oportunidades en otras regiones del mundo. ¿Cómo lo podríamos traducir esto en el lenguaje que Lenin presenta en su obra? Como las famosas 5 características fundamentales del imperialismo, que serían la concentración y centralización del capital, es decir, hay una tendencia a la concentración económica, lo que da lugar a la formación de grandes empresas con tendencias monopolistas. Ahora, también se da la centralización del capital. O sea, no solo hay concentración económica, también hay centralización del capital, centralización del mando del capital, de la conducción, de la dirección de los negocios, de la dirección del capital. Segundo, la fusión del capital bancario y del capital industrial, tradicionalmente separados, ¿no?, o entendidos en su momento como negocios diferenciados, dando lugar a un nuevo tipo de capital que es el capital financiero.
Y junto con el surgimiento del capital financiero surge, dada la complementariedad entre la capacidad financiera de los bancos, sus herramientas para facilitar y promover los negocios y su capacidad para operar, por un lado, y la capacidad productiva de la industria, lo que vamos a tener es, sumado a las tendencias a la concentración y centralización que empiezan a presentarse, vamos a ver que empiezan a surgir digamos, grandes empresas con una capacidad, una escala de producción, una capacidad operativa y una extensión en sus actividades y en sus operaciones inédito. Lo que nos permite pensar en la fracción de la burguesía que comanda o que es propietaria de esas empresas como como la fracción más concentrada de la clase dominante a escala mundial, y que Lenin no duda en llamar oligarquía financiera. En tercer lugar, el problema de la exportación de capitales. Esto quizás es uno de los elementos más interesantes, ¿no? Exportación de capital, cuando hablamos de exportación de capitales, hablamos de exportación de relaciones de producción. Y esto va a ser particularmente claro cuando lo veamos en relación a la expansión colonial. Pero no solo la expansión colonial, sino la formación de zonas de influencia por parte del capital, ¿no? Porque la exportación de capitales va a significar la exportación de relaciones de producción no solo a los nuevos dominios coloniales de las potencias, sino también a, digamos, formaciones sociales que no van a estar bajo dominio directo, pero que sí van a experimentar una fuerte penetración de sus economías por parte de el capital extranjero por distintas vías, ya sea el crédito o ya sea la inversión extranjera directa. Pero la exportación de capitales es esos capitales que en el centro del sistema capitalista ya no encontraban oportunidades de inversión, van a salir a buscarlas. Y cuando hablamos de salir a buscarlas, estamos hablando de salir a buscar nuevas fuentes de materias primas y nuevos mercados de consumo y nuevas oportunidades de negocios en el exterior, en otras formaciones sociales, en regiones que o no habían sido incorporadas al sistema mundial capitalista o habían sido incorporadas a través de una articulación donde los requerimientos de generalización de las relaciones de producción capitalistas como relaciones dominantes, como podía suceder en el caso de América Latina, todavía no habían avanzado o no se había llevado a cabo de manera determinante. Bien. Últimas dos características, el reparto del mercado mundial entre las grandes empresas capitalistas monopólicas que mencionamos, ¿no? A través, digamos, estableciendo pautas de producción, distribuyéndose los mercados consumidores, distribuyéndose las áreas de materias primas, fijando precios, regulando la competencia a través del acuerdo interno, y finalmente el reparto territorial del mundo entre las principales potencias capitalistas por la vía de, por un lado, la dominación política directa, o sea, la expansión colonial, y también a través de la influencia indirecta, generando zonas de influencia. Bien, hacemos un nuevo corte y pasamos a la última parte.